Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar sobre la evolución histórica de la economía. Adam Smith. 5 de junio de 1753, nace Adam Smith, fue un economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Adam Smith basó su ideario en el sentido común frente al escepticismo, defendía el acceso cotidiano e inmediato a un mundo exterior independiente de la conciencia. Ahora voy a hablar sobre el libro que se publica en 1776, Riqueza de las Naciones de Adam Smith. La publicación del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776 es considerado el origen de la economía como ciencia. Ahora voy a hablar sobre la ley de Malthus. El trabajo de Malthus pretendía interpretar la desigualdad económica, la miseria y la pobreza de las masas trabajadoras bajo el capitalismo, como una consecuencia práctica del crecimiento de la población y escasez de recursos. Malthus afirmaba que la población se duplicaba cada 25 años. Gracias por los aplausos, chicos. Gracias, en serio. Ahora vamos a seguir explicando sobre principios de economía política y tributación de David Ricardo Escrivio. Este libro fue el primer tratado completo sobre la disciplina después de la riqueza de las naciones. Editada más de 40 años antes, Ricardo planteó importantes innovaciones analíticas en cuanto a la teoría del valor y la distribución, la ley de los rendimientos decrecientes y la teoría de la renta. Ahora voy a hablar sobre el socialismo científico, señores. El socialismo científico se inició en el siglo XIX por obra de Karl Marx y Friedrich Engels, el cual fue llamado socialismo vivo marxista. Esta ideología rompió con los socialistas utópicos porque no representaban en la práctica como combatir el capitalismo. Ahora voy a hablar sobre la vida de Marx transcurre a lo largo del siglo XIX, un siglo que está marcado por la formación y consolidación de las sociedades industriales. Este proceso es contestado desde sus comienzos por una masa de obreros que se concentra en los principales núcleos urbanos y que protesta contra un sistema que defiende una fuerte productividad y la ley del máximo beneficio. Ahora voy a hablar sobre el origen de la riqueza en el trabajo. El Capital publicó en la prensa obrera y democrática con el fin de divulgar las tesis esenciales del libro, además de los artículos para obreros. Engels escribió varias reseñas anónimas de la prensa burguesa a fin de destruir la conspiración del silencio con el que la ciencia económica oficial y la prensa burguesa acogieron al genial trabajo de Marx. Bueno, chicos, gracias por los aplausos. 29 de octubre de 1929. Vamos a hablar sobre la bolsa de valores. En esta fecha se desploma la bolsa de valores de Nueva York, lo cual es el detonante para un periodo de alrededor de una década de crisis económica. En los Estados Unidos, dicha crisis terminará una enorme cantidad de desempleos y pobreza en varios sectores de la nación. Mucha gente tuvo que mudarse de sus hogares en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Ahora vamos a hablar sobre el Tratado del Dinero. Fue vista como el mejor trabajo de Keynes por uno de sus más frecuentes oponentes intelectuales. Milton Friedman y otros monetaristas han argumentado que los economistas keynesianos no prestan suficiente atención a la estanflación y otros asuntos inflacionarios. Ahora voy a hablar sobre la doctrina de Leibniz. Esta fue denominada una disciplina historiográfica confluyente con la parte de la historia de la filosofía que se refiere a la política. Filosofía política se entiende genéricamente como parte de la historia de las ideas y específicamente como vertiente historiográfica de la politología o ciencia política, una de las ciencias sociales. Ahora voy a hablar sobre Tratado de cómo pagar la deuda. Este tratado se llevó el 2 de junio de 1940 en Trujillo Hall. Fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana el 24 de septiembre de 1940 entre sus representantes Rafael Leónidas Trujillo de Rep. Dominicana y Estados Unidos. Representado por el secretario de Estado Cordell Hull, que consistía en una serie de pasos que permitirían a la nación dominicana cumplir con las exigencias del pago de su deuda externa. Ahora, en 1942, un 2 de junio, se funda el Banco Mundial.
abreviado como BM, es uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Ahora vamos a hablar sobre la conferencia de las Naciones Unidas en Bretton Woods que se llevó el 2 de junio de 1944. En esta conferencia se propone el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional. Esta se funda un 2 de junio de 1945 en los acuerdos de Bretton Woods, una reunión de 730 delegados de 44 países aliados de la Segunda Guerra Mundial, conflicto todavía en curso en aquel momento. Ahora vamos a hablar sobre el filósofo y economista Garrett Hardin, La tragedia de las comunes. Este artículo fue publicado originalmente bajo el título de La tragedia de las comunes. Les invito a leer, chicos, ya que la información que saqué no es mucha, que digamos, pero bueno. Bueno chicos, ahora vamos a hablar sobre la segunda globalización del 3 de junio de 1773. Bueno, la crisis del petróleo en 1973 tuvo un impacto demoledor en los precios del petróleo, lo cual desembocó en una crisis económica importante en los países occidentales más dependientes del petróleo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el informe Brundtland, nuestro futuro común. Bueno, como es más conocido, definió la sostenibilidad como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras. Bueno, de satisfacer sus propias necesidades consiste en una idea de tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, social y económica, contraponiendo el problema de la degradación ambiental que tan frecuentemente acompaña el crecimiento económico. Bueno chicos, ahora vamos a ir a 1989, la caída del muro de Berlín. ¡Wow! ¿Pueden creerlo? En esta fecha el muro de Berlín está finalmente derribado, la cual conlleva una unión entre la Alemania occidental, capitalista, y la Alemania oriental, que era socialista. El impacto que tiene este evento en la economía mundial es que las dos grandes mentalidades sobre cómo debe de manejarse un país desde un punto de vista económico se enfrentan entre sí en una misma comunidad, dando como resultado el posterior decaimiento de la Unión Soviética. ¿Pueden creerlo? Ahora chicos, vamos a hablar sobre la deforestación. Bueno, se me está pasando las imágenes muy rápido. Bueno, 1 de enero de 1944. En este año Costa Rica es el primer país en tener la idea de vender oxígeno, pues hace un trato con los Estados Unidos que a cambio de cierta cantidad de dinero, chicos. O sea, ahora vamos a hablar sobre México se incorpora a la TLC. Bueno, en 1994 México entró en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes como continentes o básicamente en todo el mundo. Básicamente consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en material de servicios. Bueno chicos, ahora vamos a hablar vamos a hablar sobre los déficits y deudas en el 2002. Una de las empresas más grandes de telecomunicaciones de los Estados Unidos, llamada WorldCom, se declara en bancarrota. Este hecho fue ocasionado por el fraude financiero perpetrado por el funcionario de finanzas llamado Scott Sullivan y otras personas. La empresa aparentaba tener una solvencia indiscutible, cuando en realidad tenía miles de millones de dólares de deudas. Al descubrirse el fraude de compañía, quebró y 17,000 personas perdieron su empleo y los accionistas de la empresa perdieron su dinero.